Hey, ¿qué más pues caliositos? Bienvenidos a este nuevo video. Bienvenidos a este canal de Lucho RPM. Bueno, les cuento que voy a hacer una rutica cortica por allí les recuerdo que estoy acá en la ciudad de Medellín, Colombia. Y vamos a hacer una rutica por acá para el barrio Castilla, una rutica cortica, pero son pendientes siempre bastante pronunciadas. Para los que de pronto me han preguntado que qué tal la moto, que qué tal es la moto subiendo, entonces bueno, ahí lo vamos a mirar. Les cuento que ya la moto tiene 10.000, pues va a ajustar los 10.000 kilómetros, tiene 9.673 kilómetros y ya la llevé pues a la revisión ya la llevé a la revisión de los 10.000 kilómetros. Ahí como la pueden ver, muchachos, voy con parrillero y la moto arranca en una pendiente bastante pronunciada, arranca bien. Entonces de pronto por allí más adelantico paro, muchachos, y les cuento que el servicio o ya esa revisión por garantía la cobran full, la cobran toda completa. Solamente la mano de obra cobran 100.000 pesos y ya lo que tengan pues que cambiarle a la moto. Por allí de pronto más adelante me ahorillo y saco la facturita, porque no tengo aquí como los precios en mente al momento, y les digo cuánto costó en total la revisión. Entonces eso pues como para que lo tengan en cuenta. Bueno, caliositos, y aprovechando que vamos por aquí con parrillero, en este caso pues con Pata, vamos a preguntarle a ver si nos alcanza a escuchar cómo siente de cómo va la moto. Meli, ¿cómo siente la moto? Usted que va ahí de parrillera, de cómoda, es incómoda. No, la verdad la moto considero que es muy cómoda, siento que tiene una suavidad, como que no se pega ni es difícil de manejar. Pero Eso se es digamos siente, lo más importante. pero se siente ahí cómoda en el asiento trasero. Claro que sí, muy cómoda. Ah, bueno, lo siente incómodo, pues como a medida que va pasando el tiempo se siente bien siempre. No, yo siento que está bien, no se resbala el sitio ni nada. Ah, bueno, excelente. Entonces, ahí para los que tenían pues como la dudita sobre ese tema, y que muchas veces pues esa duda como que la preguntamos, para mí pues la moto en sí es muy cómoda. Y ya escucharon pues ahí a Meli, también el puesto ahí del parrillero es bastante cómodo. Entonces bueno, muchachos, eso, estamos aquí en el sector de Castilla. Esto es un área muy comercial, bastante. Y aquí arribita vamos a entregar un producto que me pidieron. Y es una lomita bastante pronunciada. Entonces ahí para que de pronto en la cámara no lo muestra mucho, pero lo que es Castilla, Robledo, siempre manejan pues, tienen bastante loma. Trabajo. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a empezar a subir saliositos para que usted vea. Y voy con parrillero, ya les había comentado, ya les había dicho. Y la moto en segundita, primera, y arranca. Segunda, la moto como si nada, como dice el disco. Y llegamos donde vamos a entregar el producto. Bueno, caliosito, entonces entre los 100.000 que cobran de mano de obra, pues lo que es, hacen pues la revisión
de válvulas, si están descalibradas las calibran, todo lo normal, lo que revisan pastillas de freno, bueno, eso es como un mantenimiento general, pero lo cobran y cobran los insumos, o sea, cobran el servicio full. En los otros servicios no lo cobran así, pero este de 10.000 kilómetros sí lo cobran todo completico. Entonces bueno, me le cambiaron lo que es la cadena que estaba torcida, entonces tocó comprarla. Le cambiaron filtro de aire, filtro de aceite y el aceite de motor que le cambié, le eché pues Móvil 1, Móvil 1 full sintético. Ya tenía pues del cambio pasado, entonces solamente me tocó comprar un solo tarro. Entonces por ese lado pues ahí bajo un poquito, porque si hubiera tenido que comprar los dos completos hubiera subido pues más el costo. Cada tarro, el aceite me costó, creo que fue 39.000 pesos. Bueno, yo tengo la facturita por aquí en el bolsillo, entonces voy a parar por aquí adelantico y les digo exactamente qué costos fueron los que me cobraron por lo que es la cadena, filtro de aire y cuánto sumó pues en total. En total fueron 258.000 pesos. Muchos me dirán que de pronto fue poquito, otros dirán que fue demasiado, pero ese fue el total que cobraron. Y allá adelantico, a ver si paro para mirar qué me costó cada cosa. Bueno muchachos, entonces vea, aquí está lo del servicio. Entonces me dice que la revisión pues que es como un mantenimiento general, cuesta 100.000 pesos. El cambio de aceite, que es Móvil 1, costó 39.000 pesos. La cadena costó 66.000 pesos. Y hubo que cambiarle la bujía, costó 14.000 pesos. El filtro de aire 25 y el filtro del aceite costó 14.000 pesos. En total es un costo de 258.000 pesos. Entonces para que tengan eso en cuenta muchachos, que ya para la revisión de los 10.000 kilómetros hay que pagarla full. Entonces hay que pagar todo completo, lo que es la mano de obra y lo que es lo consumible, pues los filtros de aire y todo lo que ya les mencioné. Y les cuento que la moto pues siguió como con una juguita de una filtracioncita de combustible, el carburador. Entonces pues bueno, allí donde la llevé a esa revisión me pidieron el carburador por garantía, y ya sería esperar si que creo que sí lo aprueben. Eso se demora más o menos 10 días. Entonces esperemos a ver muchachos si no lo cambian. Tiene pues una pequeña filtración. Me explicaron que como que es que el nivel de la gasolina tiene pues como un problema así más o menos. Entonces por eso, como ya la segunda vez que la he llevado pues y le he comentado esa parte, entonces pidieron el carburador por garantía. Esperemos que nos llegue, si nos llega nuevo, pues que debe llegar nuevo obviamente, lo podamos estrenar carburador y que se solucione pues también ese inconveniente. Son cosas muchachos que a veces pasan, que por más que la moto sea nueva no suelen pasar. Entonces bueno, esperemos a ver. Bueno Caliosito, les voy a dejar ya este video por acá. Espero que les haya servido pues la información.
Los que están llegando por primera vez al canal, suscríbanse, compartan la información, porque sé que a muchas personas les va a interesar, que pronto no saben. Recuerden que voy en esta Apache 160. Muchas gracias a las personas que se han suscrito al canal, que han dejado sus comentarios. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Meli, despídase. Chao.